El Evangelio de hoy vuelve a utilizar ejemplos del mundo agrícola porque era el lenguaje que los discípulos y las discípulas de Jesús de aquel entonces entendían. Muchos de ellos procedían del ambiente agrícola, ganadero, eran también pescadores, artesanos, eran gente sencilla. Y Jesús utiliza de una forma muy pedagógica las parábolas para que ellos entiendan qué es lo que Jesús quería comunicarles. Por eso, al final del trozo del Evangelio que acabamos de leer, el mismo evangelista les dice que con muchas parábolas como estas les anunciaba la palabra en mayúscula, en la medida que ellos podían comprender. Y no les hablaba sino en parábolas, pero también dice que a los propios discípulos en privado les explicaba todo. Quizás para nosotros, hombres y mujeres del siglo XXI, estos ejemplos del mundo agrícola, ganadero, del ámbito de los pescadores, que ya va quedando como más lejos de nuestra vida cotidiana, es un poco difícil de entender. Pero hay otras que son muy fáciles, son bien sencillas, como por ejemplo la parábola de hoy. El reino de Dios es como un hombre que echa la semilla en la tierra. Y esta es una de las cosas que Jesús nos subraya en varios momentos, y también algunos místicos, padres espirituales, doctores de la Iglesia nos recuerdan también. Nuestra vocación como discípulos de Jesús es la de sembrar. No nos cansemos nunca de sembrar. Sembrar la palabra de Dios, sembrar buenas acciones, sembrar aquello positivo que hay en nuestra vida, sembrar experiencias, sembrar iniciativas. Lo nuestro es sembrar. Y bien es cierto que a veces nos cansamos y quizás estamos ahora en un momento en el que el cansancio a muchos niveles, en muchos aspectos, está apareciendo en nuestra vida. Y los discípulos y discípulas de Jesús también podemos cansarnos de sembrar, nos podemos también desanimar, porque el sembrador no verá nunca el fruto de su siembra. Y esto es algo también que Jesús nos lo recuerda. Y hace falta mucha humildad, mucha sencillez para entender y sobre todo asumir en nuestra vida que lo nuestro es sembrar. Nos gustaría ver el fruto, nos animaría también ver los frutos de nuestro trabajo y de nuestro esfuerzo. Y si bien es cierto que a veces los vemos pues cómo la realidad en la que vivimos se va transformando a la luz del Evangelio, cómo hay personas que se convierten, que acogen a Jesús en su vida, que conocen o desean conocer más profundamente al Señor. Descubrimos que nuestro trabajo produce fruto, y a veces fruto abundante, y más abundante de lo que incluso nosotros esperamos en el momento de la siembra. Pero Jesús también nos recuerda algo interesante, y es que el sembrador duerma o se levante de noche o de día, la semilla va creciendo y va germinando a su ritmo, a su tiempo. Y nosotros no podemos ni acelerar ese tiempo de germinación, ni tampoco podemos hacer más lento el proceso. Y en este mundo en el que todo cada vez es más rápido, también nos gustaría que esos frutos aparecieran de forma más rápida. Estamos inmersos en que las cosas salgan inmediatamente y no nos damos cuenta de que necesitamos tener mucha paciencia y dejar que las cosas se vayan cocinando a fuego lento, porque así es como Dios actúa en el mundo, a través de procesos lentos pero consistentes y seguros. Por eso hay una invitación también en el Evangelio de hoy a desarrollar nuestra paciencia, a ser pacientes, pero al mismo tiempo a desarrollar nuestra confianza, a confiar en este Dios
en quien depositamos nuestra fe y nuestra más absoluta confianza. El Señor sabe qué está haciendo. Esos días algunas personas compartíamos sobre lo lento que está pasando esta pandemia, lo difícil que ya resulta algunas cuestiones, lo extremadamente pesado que a veces nos resulta esta situación que estamos viviendo. De nuevo acá en Santiago estamos en cuarentena, toda la ciudad, y como que ya hay cierto gusto a necesidad de otras cosas y de empezar a vivir desde otros parámetros, con más autonomía, con más libertad incluso. Pero también descubríamos que quizás el Señor tiene algo que decirnos y que todavía no hemos entendido del todo. Quizás necesitamos ir asumiendo en nuestra vida todo eso de la paciencia, de la humildad, de la sencillez, de empezar a mirar el mundo con otros ojos, unos ojos mucho más solidarios, unos ojos que miran a la madre naturaleza de otra forma, unos ojos que miran a los demás como verdaderamente hermanos, unos ojos que miran la realidad política, económica y social de una forma distinta. Quizás necesitamos de tiempo para que esa nueva mirada vaya calando y se vaya consolidando en nuestra vida cotidiana, en nuestro corazón y en nuestra mente. Quizás el Señor nos está diciendo algo con mucha contundencia, con mucha fuerza, pero también de una forma muy lenta, para que poco a poco vayamos asumiendo con profundidad este cambio de época que estamos viviendo a nivel mundial. ¿Con qué podríamos comparar el reino de Dios? Este reino que el Señor nos propone, un reino de justicia, de amor, de solidaridad, porque eso es lo que Jesús propone en la predicación del Evangelio. Jesús nos va anunciando la llegada del reino de Dios que ya está aquí, que ya llegó, pero que todavía le falta, todavía está en proceso. ¿Con qué podríamos comparar a este reino de Dios? Y Jesús en varios momentos recuerda que el reino de Dios se parece a la semilla de mostaza, que es la más pequeña de las semillas. Es una semilla muy pequeña, extremadamente pequeña, es casi más pequeña que la cabeza de un alfiler. Y sin embargo, cuando esa semilla germina y crece, se convierte en la más grande de todas las hortalizas. Es un gran arbusto en donde los pájaros pueden anidar, incluso las personas pueden encontrar refugio y sombra en los días de calor. El reino de Dios se parece a un grano de mostaza. Nuestra fe es pequeña, es débil, es frágil, necesita de muchos cuidados. Nuestras comunidades cristianas, nuestra iglesia, se parece también a este grano de mostaza, que sin gran poder, que sin grandes estructuras, que sin grandes movimientos, va creciendo poco a poco. El Señor le va dando crecimiento. Y cuando crece, produce mucho fruto, fruto abundante, especialmente para aquellos que necesitan refugio y necesitan un lugar, un espacio en donde estar. Nuestra Iglesia Católica tiene esa vocación, ser refugio y auxilio para aquellos que más nos necesitan. Quizás esto también es algo que debemos aprender en este tiempo de pandemia. Es algo que tenemos quizás que recordar, que nuestras comunidades cristianas, que nuestra Iglesia Católica nació con vocación de refugio, de auxilio para aquellos que no tienen otros lugares en donde estar. Necesitamos recordar nuestra propia vocación de acogida, de misericordia. Necesitamos regresar a esos abrazos amorosos, generosos, en donde todos y todas puedan encontrar refugio, porque en nuestras comunidades no sobra nadie. En nuestras comunidades todos pueden encontrar su espacio, porque nuestras comunidades tienen precisamente esa vocación de acoger, de aprender, de ser tolerantes y de practicar los valores del servicio, del perdón y sobre todo
del amor. En este día en el que escuchamos a Jesús hablarnos en parábolas a veces muy sencillas, pero al mismo tiempo parábolas que nos mueven nuestro corazón, abramos pues nuestra mente y nuestra alma para acoger esta palabra y podamos ponerla en práctica, podamos vivir desde el Evangelio.